Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Now it's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The any none of you. Now I'm connected to you. The any none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Buenas tardes. Reemprendemos aquí las sesiones. Nos quedan dos en esta tercera jornada de la Barcelona New Economy Week organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Vamos a empezar con Be Fundraising, cómo recaudar fondos para proyectos innovadores. Aquí en Vitalen estamos dedicados a las nuevas necesidades formativas que se están generando, que plantea la industria 4.0 y la digitalización. En este caso, vamos a hablar de que sabemos que las actividades de innovación, de investigación y desarrollo, I+D, son consideradas por todos los agentes económicos como claves para asegurar el desarrollo sostenible de la economía española. Y aunque la inversión en I+D suponga ciertos riesgos y no aporten beneficios inmediatos, las empresas españolas cuentan con un incentivo importante, que son las deducciones fiscales. Vamos a analizar aquí, vamos a ver cómo recaudar fondos para proyectos innovadores. Tenemos aquí para moderar esta sesión a Carlos Solans Galobart. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias por estar aquí y por atreverte a moderar esta sesión. Carlos es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Barcelona, máster en Fiscalidad y máster en Administración de Empresas por ESADE. Cuenta con 25 años de experiencia, ha trabajado en el Banco de Santander, en Banesto, en el Departamento de Fusiones y Adquisiciones en Telefónica y en el área de estrategia de DMR Consulting, que ahora se llama NTT Data, ¿cierto? Vale. Y en la actualidad es socio del área de Corporate Finance de KPMG. Esto es un mar de siglas, ¿sí? Bueno, Carlos, pues te dejo que nos presentes a nuestros ponentes y esperemos que disfrutéis mucho de la sesión. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias también a BNew y el Consorcio de la Zona Franca por invitarnos y poder organizar esta sesión, que francamente creo que es muy interesante, ¿no?
Empiezo las presentaciones por la parte de la izquierda. Tenemos a Andreu Rodellas, director general de Eurofunding, empresa consultora en tecnologías de información, en I+D+I, y bueno, gran experto en todo lo que son ayudas públicas y fondos públicos de distintas características para financiar todo lo que son proyectos innovadores. A mi izquierda tenemos a Judith Ruiz Esquide, directora general de Insulcloud. Es una startup con la que colaboramos y la verdad que nos va a servir de mucha utilidad durante esta sesión para ir contrastando de alguna manera las distintas fuentes de información de las que vamos a hablar, ¿no? Taryn Andersen a mi derecha, CEO y fundadora de Impulse for Women. Taryn, la verdad que persona muy inquieta. Impulse for Women es una plataforma que lo que aúna básicamente son mujeres y personas con una sensibilidad social que son emprendedoras, y lo que trata es de unirlas con todo lo que sean inversores, financiadores para el desarrollo de sus proyectos. Y finalmente a mi derecha, como se suele decir, no menos importante, tenemos a Daniel Olivé, CEO y fundador de Capital Cell, una de las plataformas de crowdfunding de más éxito en España, y la verdad es que con un funcionamiento muy eficiente y muy eficaz, ¿no? Para ir rápido sobre la sesión y no perder tiempo, que contamos con un tiempo muy limitado. Básicamente, todo lo que es la sesión de hoy la queríamos contextualizar dentro de lo que son la innovación en startups, ¿no? Aquí hay un concepto que es bastante conocido, que es el Valle de la Muerte, ¿no? El Valle de la Muerte, en lo que son startups, pues es básicamente todo ese periodo desde que tienes la idea, la empiezas a desarrollar, empiezas a darle forma, pero no estás generando flujos de caja suficientes como para ir financiando, ese desarrollo, ¿no? Hay distintos estudios, distintas estadísticas que te vienen a decir que el 90% de los emprendedores acaban fracasando, ¿no? Aquí sale un concepto, a mi modo de ver, un tanto negativo, que pasan de llamar las startups a finish up, ¿no? Como diciendo, esto lo normal es que acabe mal, ¿no? Incluso el 10% de las que sobreviven, pues lo hacen muchas veces, un poquito a trancas y a barrancas, ¿no? No todas acaban siendo un Google, no todas acaban siendo un Facebook, o no todas acaban siendo un Microsoft, ¿no? Entonces, es muy importante ahí saber cuáles son los elementos claves para que esas empresas puedan tener éxito, ¿no? Hay un concepto que a mí me gusta, que es bastante curioso, que le llaman el napkin finance, que de alguna manera es cuando empieza ese emprendedor con todas las ganas, toda la ilusión, con ese proyecto que ha desarrollado, y básicamente el napkin finance, que es en una servilleta, se hace su propio modelo de negocio con sus propios números, y esas fases iniciales lo que hace es las financia con sus propios recursos, luego pasas al circuito de Friends and Family. Llega un momento que ese circuito se agota, cuando los amigos dejan de invitarte a sus saraos, porque vas a pedirles dinero básicamente, y entonces ya vas notando que tienes que ir buscándote otras fuentes alternativas, ¿no? Entonces, cuando sigues siendo una startup y estás en esa situación donde tienes ese proyecto y se te han acabado esos recursos, llamémosle iniciales, es cuando se te abren las vías alternativas para buscar financiación y que ese proyecto intente superar lo que es el Valle de la Muerte que estamos diciendo, ¿no? Entonces, dentro, de las alternativas que hay, yo creo que hemos formado aquí un panel interesante que de alguna manera os van a aportar información sobre cuáles son los procedimientos que hay que seguir para conseguir esos fondos que de alguna manera ayuden a que esos proyectos tan ilusionantes acaben siendo un éxito, ¿no? Como antes he empezado por Andreu, ahora empezaré por Daniel, y entonces te diría, Daniel, si quieres, una pequeña reseña de lo que es Capital Cell en primera persona para que lo comentes, y luego qué es el crowdfunding y qué desarrollo ha tenido en estos últimos años, ¿no? Claro, Capital Cell es una empresa que nació para dar a las startups en biotecnología una manera un poquito más sencilla de llegar a inversores privados. Los inversores privados, amigos, familiares, etcétera, etcétera, son de hecho uno de los financiadores más importantes de negocios del mundo, y es, ahora supongo que hablaremos más de esto, uno de los sitios por donde tiene que pasar una startup prácticamente de manera obligatoria. El crowdfunding,
creo que tiene dos maneras de mejorar lo que tradicionalmente había sido sablear a los amigos en la cena de Navidad. Por una parte, está digitalizando el proceso y en este sentido el crowdfunding, igual que pueden ser portales como Idealista para la compra de pisos, no es más que la aplicación de tecnología online a un proceso que ya existe, el de la inversión por confianza en proyectos. Nosotros lo que creo que hemos añadido a esto en Capital Cell es una capa de comunicación. Al final, muchos de nosotros acabamos invirtiendo o haciendo cosas con nuestro dinero de manera poco racional y muchas veces poco adecuada. Hemos tenido un par de crisis financieras que han demostrado que hemos estado haciendo tonterías con nuestro dinero. Capital Cell lo que quiere es dar una plataforma para informar y divulgar sobre qué es invertir en una startup innovadora, los riesgos que tiene, los beneficios que tiene, etcétera, etcétera. Hemos tratado de crear una plataforma donde se pudiera invertir y también a aprender. Y lo que hemos descubierto es que si se le explica bien a gente, incluso en España, lo que es invertir a riesgo en startups de salud y biotecnología, pues la gente responde invirtiendo y por eso somos, no una de las que más, somos la plataforma de crowdfunding de inversión de más éxito en España, lo cual me sigue sorprendiendo a mí mismo. Pero bueno, creo que lo que hemos logrado es digitalizar un proceso clave en las fases iniciales de financiación de una startup. Sí, yo creo, por añadir un elemento que a mí me parece interesante, es que los inversores se pueden, de alguna manera, acercar a estas empresas a través del crowdfunding con inversiones muy pequeñitas, ¿no? Inversiones que pueden ir desde 500.000 euros hasta pues, un rango superior, ¿no? Lo cual te permite, de alguna manera, acceder a una, digamos, a una masa inversora pues, mucho más amplia, ¿no? Claro, el tema de las inversiones a riesgo, como mis colegas inversores saben muy bien, es qué exposición de riesgo tienes tú mismo. Y si pensamos en una de las inversiones más absurdas que se pueden hacer en España, que es comprar lotería de Navidad, sabemos que no importa el riesgo que tenga una inversión, se puede llegar a hacer siempre y cuando el precio de esta inversión sea pequeña. Entonces, nosotros lo que hacemos es tomar empresas que necesitan $500.000 o $1.000.000 de euros, ninguno de nosotros tiene este dinero, pero lo que permitimos es romperlo en los trocitos del tamaño que te puedas permitir. Si te puedes permitir 500 euros sabiendo que puedes perderlos, adelante. Si te puedes permitir 50.000, puedes invertirlo. Y una de las fortalezas del crowdfunding es esto, permite que cada uno tome un trocito de ese trozo tan grande de riesgo, tan grande o tan pequeño como quiera. Y esto efectivamente es una de las claves de poder popularizar este tipo de inversión. Fenomenal. Tarín, por tu parte, tu experiencia con los Business Angels y Venture Capital a la hora de financiar, sobre todo ciñámonos más digamos, a España, ¿no? Como mercado cercano, ¿cuál sería a la hora de proveer de fondos a estas startups? Bueno, básicamente la figura del Business Angel y la del Venture Capital son totalmente diferentes. El Business Angel es una persona que pone dinero de su propio bolsillo, normalmente está ubicado localmente y le gusta conocer a la startup, ir a verla, hablar con ellos, sentirlo. También llevan mucho más riesgo, porque al final muchas veces no han ni siquiera empezado a facturar esa startup, cuando el Business Angel viene y coloca dinero. Y el Venture Capital en ese aspecto ya es un fondo donde ya hay un pulmón financiero que no solamente van a entrar en la ronda 1, sino que te van a hacer una segunda ronda para evitar la dilución de acciones en caso de que se hubiera otra ronda más grande. Se profesionaliza mucho más la estructura, ya te están pidiendo... Tengo que decir que desde que empecé en el Venture Capital en el año 2016, ahora lo que ha sido la profesionalización también del Business Angel ha sido maravillosa. O sea, se da un cambio radical. El Business Angel ya está pidiendo un pacto de socios muy parecido a lo que está pidiendo el Venture Capital. El Business Angel también está acercándose más a lo que es la parte ya de cuando empiezan a facturar ya mensualmente. Ya se reunifican entre ellos, con lo cual llevan mucho más pulmón financiero también, incluso llegan a compartir con nosotros una parte de la inversión. Y también estoy conociendo, a raíz de estos grupos organizados de Business Angels, cómo ellos también van a hacer una segunda ronda. Porque al final cada vez viene un pez más grande, esto es una forma lineal y lo que nos diferencia principalmente es la cantidad de dinero que ponemos en la startup y en la madurez de la startup.
Entonces, incluso dentro del Venture Capital, nosotros mismos somos totalmente diferentes y depende incluso en la estrategia que tengamos, en los sectores en los que vamos a invertir, en las geografías y además la estrategia que podamos tener. No solamente eso, cuando vais a ver a un Venture Capital podéis preguntarle perfectamente, oye, ¿cuándo empezaste el fondo? Porque si te dice hace 4 años, pregúntale si hay fondo 2 y si no, vete. Porque significa que nosotros ya solamente vamos a hacer el follow-on de aquellas startups que están saliendo. Entonces, automáticamente ir a buscar otro fondo. También os aconsejo mucho a la startup de que antes de ir a ver a un fondo o a un business angel, el business angel es más difícil de conocerlo. Entonces, la forma de llegar a ellos es conociendo a uno y yéndote a los eventos como estos, donde vas a tener un business angel, donde vas a poder hablar, le vas a pedir que te presente a otro y es la forma en la que te ubicas, porque irte a LinkedIn a preguntar por business angel, pues no os lo recomiendo. Y en cambio, el Venture Capital, la parte positiva es que ellos sí que están organizados, ya tienes una web, ya puedes analizarlos. Os aconsejo que los analicéis antes también. No vayáis a verles si estáis haciendo ciberseguridad y ellos no invierten en ciberseguridad, es un poco perder tiempo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Me salto a Judith y vamos a Andreu, luego venimos contigo, Judith. Andreu, fondos públicos, ayudas públicas, muchas veces da la impresión que es el maná que cae del cielo y que, oye, pues hay dinero para todos, que no hay que devolverlo, ¿no? La realidad me temo que es bastante distinta, ¿no? Totalmente distinta. Bueno, de hecho, permíteme, gracias Carlos por la invitación. Bueno, Eurofunding es una consultora que nace precisamente por una realidad y una necesidad que existe en el mercado, que es la mejor manera en la cual pueden hacer una compañía hace 20 y pico años, ¿no? Entonces, mucha gente se preguntaba, oye, hay una gran cantidad de dinero público, tanto en fondos, subvenciones a fondo perdido, créditos privilegiados de la administración regional, nacional, europea, ¿cómo accedemos a eso, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a financiar mi proyecto? Esto es totalmente compatible con la financiación que habéis estado comentando ahora y que tú comentarás, y financia básicamente no la empresa en sí, sino los proyectos que se desarrollan dentro de esa empresa. El primer consejo que os debería dar es que cuanta más financiación pública tengáis, menos rondas de financiación necesitaréis y, por tanto, más equity podréis tener o mejor a negociar cuando vengan futuros inversores. Y la primera regla es profesionalizar la búsqueda de la financiación pública. Muchas veces la gente aplica una financiación pública que igual no es la que le conviene, no es en el ciclo económico en el que está, que no es la mejor manera desde el punto de vista de cash. Entonces, lo primero es que profesionalicéis esa búsqueda de financiación pública para maximizar vuestras oportunidades de obtenerla. Pensar que cada vez la gente sabe más. Es verdad que cada vez hay más dinero. Ahora tenemos los fondos Next Generation, pero antes y después de los fondos Next Generation seguirán existiendo fondos públicos porque todas las administraciones públicas entienden y los empresarios y los agentes económicos entienden que no hay otra opción que invertir en tecnología y en I+D+I. Por tanto, necesitáis o bien internamente o bien externamente, alguien que os ayude a poner orden en todas esas grandes oportunidades de financiación que existen, que no solo existe la financiación más cercana, sino a nivel europeo hay mucho dinero y a nivel internacional de bancos multilaterales también lo hay, y que enfoquéis este proceso como un análisis de qué OPEX y CAPEX tenéis a corto y medio plazo y tracéis una estrategia de financiación pública con respecto a esto. El que tenga una visión a corto plazo, voy a esta subvención porque se ha abierto una convocatoria o de aquí 2 meses ya veré qué es lo que pasa o qué es lo que viene, es una persona que no va, o una empresa que no va a tener éxito en la búsqueda de financiación pública. Os lo puedo decir yo que llevo 25 años en este negocio, no he hecho nada más que esto en mi vida, pero el que no se lo planifica correctamente es una persona que va a captar pocos fondos o que no sabe a lo que se enfrenta una vez obtiene estos fondos, porque estos fondos luego hay que utilizarlos de la manera adecuada que tú has dicho que los ibas a utilizar. Y la concurrencia competitiva que hay para buscar estos fondos es alta. Es verdad que ahora hay mucho dinero público y mucha inversión pública en temas de I+D+I, pero es que cada vez hay más gente que aplica estos fondos. Por tanto, cada vez se necesita ser más especialista en la búsqueda de financiación pública. Y la otra lanza, para no monopolizar, que quería lanzar, y el otro consejo que os quiero, bueno, consejo es muy atrevido, pero sí experiencia profesional, es que no solo existe un mecanismo de financiación pública como todos entendemos las subvenciones. Hay otros mecanismos de financiación pública igual o más atractivos que son el ámbito de las deducciones fiscales por I+D+I en sus distintas vías
de monetización. Es decir, aquellas empresas que generen una actividad de I+D pueden deducirse fiscalmente hasta el 42% de lo que han invertido, y si no pagan impuestos sobre sociedades, porque es una cosa muy normal habitualmente en las compañías que empiezan, hay inversores que estarían dispuestos a comprar esas deducciones fiscales y esas bases imponibles negativas, y hay mecanismo para ello. Por tanto, muchos de las empresas que empiezan o que están en unas fases de inversión y no tienen beneficios, no tienen por qué renunciar a esta otra vía de mecanismo de financiación pública, ¿vale? Y el tercer gran apunte para terminar esta primera intervención es que nadie piense que con financiación pública va a llegar de 0 a 100 en una compañía o va a arrancar una compañía de cero sin él poner un duro. Mucha gente que viene y me pregunta, bueno, yo tengo una gran idea. No, el riesgo aquí se comparte. Por tanto, de ahí la compatibilidad con otro tipo de fondos y ciclos económicos que vas pasando. Cada una tiene su ciclo de financiación. Bueno, la pública puede acompañar en todo ello, pero no es el único mecanismo de financiación que os podrá llevar a financiar con éxito vuestro proyecto, vuestra idea. Me he extendido un poco, pero creo que valía la pena unos primeros titulares como para... Un poco. Como esta la primera intervención, os he dejado manga ancha, pero para las próximas... Ya me cortas. Cortaré. Creo que ahora sí importante la intervención de Judith, que nos cuente su experiencia, no desde fuera como proveedor de alguna manera de las soluciones de financiación, sino ya como protagonista principal. Pues bueno, ella siendo directora general de Insulcloud como startup, que ha atravesado por alguna de estas fases de las que hemos venido hablando, donde vives casi al día a día, ¿no? Viendo en qué te tienes que gastar los pocos euros que puedas ir generando, y sobre todo, pues de alguna forma, cómo habéis conseguido esas fuentes de financiación que os han permitido pues tener ya, no sé si son 5 o 6 años de vida y creciendo, ¿no? Pues sí, muchas gracias, Carlos, y Beniu. La verdad es que todo lo que habéis dicho es exactamente lo que hemos pasado. Insulcloud es una empresa de innovación tecnológica para la diabetes española, de talento español, que nació en el año 2014. Nosotros lo que hacemos simplemente es que a través de la creación de hardwares y de softwares mejoramos la esperanza de vida de las personas que tienen diabetes y ahorramos costes a la seguridad social que van asociados a esa enfermedad, ¿no? Creo que hemos pasado por todas las etapas y todo lo que se ha dicho aquí es exactamente lo que hemos vivido. Lo primero es que esa imagen del startupero en camiseta está fenomenal, pero no es menos importante la inteligencia de ese startupero para saber rodearse en cada momento de su proyecto, ¿no? Porque los fundadores están llenos de grandes cualidades, por eso se lanzan a crear empresas, pero efectivamente en cada momento de la empresa necesitan gente al lado suyo que les acompañe. El buscar financiación es uno de ellos y se necesita a alguien al lado de ese fundador que sea extremadamente ordenado y metodológico, porque buscar financiación es un trabajo a tiempo completo. No se puede ir a ver a un fondo de inversión, no se puede presentar un Neotec o un Horizonte 2020 sin una preparación muy rigurosa. No se financian el 100% de proyectos que se presentan. Entonces, hay la tentación de, como hay esta oportunidad de financiación, voy a cambiar, voy a adaptar mi proyecto para que encaje en una convocatoria. Y es al revés. Si tu proyecto no encaja en una convocatoria, más vale que no te presentes, porque te estás cargando tu proyecto empresarial por el hecho de intentar entrar en una convocatoria de ayuda pública, que saldrán otras que igual sí que se adaptarán. Y el siguiente tema es no pensar que esa financiación pública per se te va a dar la suficiente gasolina como para financiar todo el proyecto. Es un condicionante más o una oportunidad más en colaboración con otras. Y luego, habitualmente, la gente se focaliza mucho único en la financiación directa, en lo que son las subvenciones o los créditos. Pero luego hay, como os decía, el mecanismo de financiación fiscal que bien has dicho, que siempre pasa muy por alto, porque la palabra fiscal en algunas ocasiones asusta cuando hay una seguridad jurídica enorme en este sentido, y hay manera de monetizar esas deducciones para que tengan un incentivo como podría ser una misma subvención. Y la gran diferencia entre ambas es, primero, son compatibles entre sí, la parte fiscal con la parte de financiación directa. En financiación directa la parte europea, nacional y autonómica también es compatible entre sí, pero es que además la estrategia de conjugar esas dos de manera inteligente es lo que te hace sacar el máximo rendimiento de los fondos públicos. Y como decía antes,
prepararlo correctamente. Ese dinero es un dinero público pagado con impuestos de todos y creo que la obligación de una empresa es intentar sacar lo máximo posible, porque al final es una manera de alargar el proceso de dilución de equity para que entre un inversor. Una persona que ha sacado una financiación de un programa, por ejemplo, como el Accelerator Program en Europa, que te financia en torno al 70% a fondo perdido y es cash in advance, puedes alargar 2 años más o 3 años más el desarrollo de tu proyecto y cuando te viene un inversor a poner dinero en tu empresa, estás en una posición de mercado, en un desarrollo tecnológico mucho más avanzado, tu compañía valdrá mucho más, estarás en disposición de negociar mejor con el inversor que va a entrar, conocerás mucho mejor el ecosistema europeo porque te obligan a trabajar con gente, empresas, institutos a nivel europeo y por tanto tendrás más valor de equity de cara al inversor que venga. Entonces, la persona que no haya hecho esto y queme el dejar entrar en su equity con anterioridad a haber hecho la financiación pública es un equipo que claramente está perdiendo valor o regalando valor de la compañía porque es una situación muy débil. Y yo he visto las diferencias entre gente o empresas que han aplicado a un programa europeo o han trabajado bien la parte fiscal, que igual con un equipo algo más débil han sido capaces de avanzar el desarrollo tecnológico que tiene la empresa 3 o 4 años antes y con un valor de equity mucho mayor que aquellos que a priori tenían una mejor idea de proyecto o un mejor proyecto o incluso algo mejor el equipo. Entonces, yo creo que es una obligación parar a pensarse y preparar qué estrategia tengo de financiación pública que sea compatible con todas las vías de financiación privada que habéis dicho. Muy bien, gracias, Andreu. Volvemos otra vez a ti, Judith. En vuestro caso, que habéis pasado ya por esa fase, leía una frase que es cierta, ¿no? Es decir, el hecho de levantar fondos no es que vayas a conseguir el éxito, es un éxito levantarlos, pero todavía te queda un camino largo por delante, ¿no? ¿Cuál ha sido para vosotros, visto desde dentro, los factores o los elementos claves para haber conseguido levantar todas esas distintas fuentes de financiación a lo largo de vuestros 7 u 8 años de vida? Yo creo que ha sido, primero, poner foco en ello. Es decir, tener una persona adentro, que puede ser, da igual quién sea, el director legal, director financiero, director general, CEO, me da igual. Pero una persona que tenga foco en ello y que sepa organizarlo en el tiempo. Empezar mucho antes de necesitar el dinero, mucho antes, porque es un proceso largo y hay que pensarlo muy bien. Entonces, si empezamos cuando necesitamos el dinero, ya podemos cerrar directamente. Esa secuencia, es decir, efectivamente, la empresa nace en el año 2014 y no hay dilución de los socios hasta el año 2022. Es decir, todo ese tiempo hemos estado trabajando gracias a esos fondos europeos, a esos fondos estatales, en la parte pura de I+D. Y únicamente hemos abierto el capital cuando la solución está, entre comillas, o estaba ya lista para ser lanzada al mercado. Eso yo creo que ha sido un poco el secreto del éxito. Y luego, no directamente, quizás tan ligado a la financiación, pero no puedo evitar decirlo, también la inteligencia de los fundadores de ser capaces, primero, de tener una buena balanza entre lo que es ser resiliente, querer llevar su idea hasta el final, pero no ser cortos de mira ni cerrarse en banda a pivotar, que es un equilibrio difícil a veces, ¿no? De decir, lo decías antes, llevar mi idea hasta el final, muera quien muera, y muero yo también aquí a lo bonzo. Pero, bueno, eso no es posible, pero también tener la resiliencia de decir, no, yo voy a seguir, voy a conseguirlo, ¿no? Y ese equilibrio es muy importante. Fenomenal. Otra pregunta que yo creo que es interesante en relación a todo lo que es la financiación dentro de lo que es las startups sería ¿cómo estamos en España respecto al resto del mundo, países de la OCDE, Estados Unidos, Europa? Si tenemos una buena idea, ¿es más fácil que nos la financien fuera o en España nos podemos sentir que contamos con las herramientas suficientes como para poder financiar digamos ese proyecto, ¿no? Capital Celes básicamente digamos tiene foco en España, o muchas de las empresas que está financiando están en España, pero también estáis abiertos afuera, ¿no? Desde tu punto de vista, Daniel, ¿cómo compararían las plataformas de crowdfunding en España con las otras que pueda haber digamos a nivel internacional, ¿no? ¿Es necesario que se vayan esos proyectos a buscar los capitales fuera o estamos bien
Creo que es una pregunta un poquito amplia que tiene muchos factores. Creo que hay un factor, yo voy a poder hablar un poquito desde un cierto sector, que es el sector de la salud y la biotecnología, en el cual empezaría por decir que España tiene, curiosamente digo porque solemos pensar mal de nosotros mismos, probablemente a nivel científico estamos bastante por encima de otros países en los que nosotros tenemos implantación, incluyendo Reino Unido, etcétera, etcétera. Quiero decir que cuando me llega el deck de inversión de una empresa biotecnológica española, el nivel científico de lo que sale de las universidades y centros de investigación de España es sorprendente. Y no lo es tanto el nivel de emprendimiento. La cultura del emprendedor igual no es tan potente. Pero nosotros nos encontramos con un primer obstáculo y es que los friends and family, los amigos, los business angels, etcétera, es gente que en general invierte muy poco lejos de casa. Hay factores culturales, factores fiscales, etcétera, etcétera, pero yo creo que cualquiera de nosotros, si alguien le plantea de invertir, por ejemplo, en una app, de llevar, no sé, de conocer a gente en restaurantes o lo que sea, probablemente invertirás si es una app de aquí, pero si es una empresa turca que está haciendo esto en Turquía, nos queda un poquito lejos. Por tanto, la naturaleza del tipo de inversión de business angels y de amigos y familiares es bastante local. Es muy difícil para una empresa que empieza encontrar sus primeros capitales fuera de su casa, de su ciudad, de su país, etcétera, etcétera, a menos que los fundadores sean extranjeros, tengan socios fuera. Con lo cual, las fases en las cuales nosotros nos movemos son bastante locales. Y creo que ocurre lo mismo con los fondos de inversión. Es muy difícil para una empresa española conseguir que un fondo de inversión extranjero invierta, suele serlo, a menos que tenga el apoyo de un fondo de inversión local, que haga de ancla para los demás. De la misma manera que para un fondo de inversión español, invertir en una startup en Holanda, sin tener la confianza de un fondo de inversión holandés que está haciendo de ancla, también es difícil. Con lo cual, mi impresión es que las primeras fases de la financiación privada son bastante locales. Vale. Tu impresión, Tari, nos pediría máxima brevedad porque nos vamos acercando lentamente a la hora de la campana y que hay una última pregunta que también no quiero que se me quede en el tintero. Básicamente, desde Impulse FUI mantenemos 11.000 startups y es a nivel global. Entonces, puedo ver perfectamente las valoraciones de una startup, la misma. La ves en Silicon Valley, 15 millones, la ves exactamente igual, parecida. En Alemania, 6 millones y llegas a España y son 2. Entonces, sí que eso tiene una parte positiva de que desde fuera van a venir a buscarnos por la valorización más y que tengan más recorrido, pero sí que es cierto que cuando estás en el otro lado también estás compitiendo con los grandes Big Brothers, ¿no? ¿Es más fácil acceder a fondos públicos, ayudas públicas en otros países, Francia, Italia, Alemania? Yo te diría que no. ¿Vosotros tenéis presencia en Polonia? Presencia en Polonia, en Bruselas, en muchos países. Yo te diría que no. Yo te diría que España tiene los mejores mecanismos de financiación pública que existen a nivel mundial. De hecho, el sistema fiscal ha sido copiado en muchos otros países. Somos de los que más fondos tenemos para proyectos de I+D. Y yo creo que es más fácil buscar financiación en España que en otros países. Otra cuestión es las empresas españolas que apliquen para fondos europeos. Yo estoy de acuerdo contigo que tenemos un gran talento tecnológico en España, que hay un tema cultural en el tema de emprendeduría, por un tema, y eso daría mucho que hablar de fracaso o éxito y cómo vives esto como persona, pero sí que hay una cierta reticencia, no sé si es por el idioma o por la cultura, de aplicar a fondos europeos. Y otros países, igual, con menos talento que nosotros, se llevan más dinero del dinero que todos ponemos en Europa para repartir entre todos. Pero yo os diría que en España hay una gran capacidad de financiación de proyectos y lo que se buscan son proyectos de excelencia. En este caso, es una ventaja. Muy bien, como nos vamos acercando al final, cambio la pregunta. Leía el otro día el perfil un poco del emprendedor que tenemos en España y, como decía también Daniel, pues resulta que más del 90% es gente universitaria y resulta que el 80% son hombres, ¿no? Entonces yo me preguntaba por ese 20%. Entonces, como estáis a mi lado las dos, ¿qué os pasa a las mujeres? ¿Por qué no somos capaces entre todos de que ese porcentaje aumente y se vaya equilibrando un poquito más? ¿Qué como sociedad, qué tenemos que hacer para conseguir que esos porcentajes se vayan equilibrando, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los factores? Como inversor,
Pensamos que tenemos el 94% de los inversores son masculinos. Y la mujer hace un pitch, presenta un pitch, hace un cash flow totalmente diferente, una estrategia de negocio totalmente diferente a un hombre. Entonces el hombre, tal y como se siente con una mujer, tiene que cambiar el gorro. No es lo mismo. A la mujer le hacemos que haga pitches como un hombre, para que el hombre realmente la ve. Pero si una mujer la pones con otra mujer, se toman un café. Ni salen ahí súper... Es que son totalmente escenarios diferentes. Entonces, es por ambos lados de ver, vale, ahora estoy con un hombre, pues habláis de vuestras formas, que también lo hacéis cuando estáis a solas. Pues lo mismo exactamente igual cuando tenéis una mujer. Y luego, por otro lado, que cuando tienes startups, evidentemente hay unas diferencias absolutas. La mujer es a largo plazista, es integradora en sociedad, el hombre puede venir con mucho menos hecho, y sin embargo, pum, te trae una patata caliente. La mujer, el 40% de 11.000 que tenemos están en health, en ciencias, en economía circular. Bueno, son sectores que son donde tienen más presencia, entonces supongo que... Tu visión desde dentro, Judith. No sabía que me iba a tocar esta pregunta, no tengo datos. Siempre hay una sorpresa, siempre hay una... Pero ¿cómo lo has vivido tú? Permíteme que te conteste de manera muy gallega. Yo creo que el éxito es otro, es efectivamente la diversidad dentro del equipo, es lo que hablábamos, de aceptar el fracaso, de aceptar volver a empezar, con un equipo diverso y complementario. Y esa complementariedad pues, se encuentra de muchas maneras, ¿no? Con perfiles más conceptuales, más macro, más largoplacistas, perfiles más operativos, hombres, mujeres. Muy bien. Os doy una última frase ya para concluir la sesión. Primero agradeceros nuevamente la presencia y empezamos por ti, Andreu, que... Perfecto. Bueno, pues yo recordaros 3 cosas muy sencillas. Hay mucho dinero público, faltan proyectos bien preparados y si eso se hace bien, el éxito está garantizado. Pero hay que prepararlo a largo plazo y con tiempo y dedicándole tiempo. Esto no es una ruleta a la cual puedes aplicar si tienes suerte, te lo dan o no te lo dan. La suerte no existe en el ámbito de la financiación pública. Prepararlo bien y ser concretos en lo que vais a presentar. Judith, tu visión como emprendedora. Es esencial que cada fase de la startup tenga y acuda a un tipo de financiación, no saltarse ninguna etapa, no quemar cartuchos antes. Karin. Pues básicamente que el no lo tenemos todos y da igual el género. Que lo importante es que te levantes y vuelvas otra vez. Perseverar. Exacto. Y en tu caso, Daniel, para concluir... Yo creo que diría que buscar inversión también requiere, como dice Judith, saber con quién tienes que hablar en cada momento. Y el consejo que yo daría es intentar ser, sobre todo al empezar, y sobre todo la primera vez que emprendes, intentar ser generoso. El inversor está ayudando, echándole mucha confianza y querer quedarse con el 99% de la empresa y no dar nada a cambio del dinero es una mala estrategia. Ser generoso y compartir. Al final, muchos inversores y emprendedores están aprendiendo juntos y todo el mundo tiene que ganar. Muy bien, pues nada, para concluir, yo me quedo con alguna de las frases, comentarios que habéis dicho. Perseverancia, visión a largo plazo y sobre todo prepararse y que hay dinero, Hay dinero público, hay inversores, lo único que pasa que hay que saber vender el producto, ¿no? Ana, muchísimas gracias, agradeceros Carlos. De nuevo la invitación. Un placer a todos. Daniel, Tarín, Andreu y Judith, muchísimas gracias por estar aquí. Yo creo que habéis dado muchísimas claves, he visto gente tomando apuntes. Es maravilloso, es lo que pretendíamos de esta sesión. Muchísimas gracias por compartir, que decías tú, ahora mismo, conocimiento y experiencia. Gracias por estar aquí. Gracias. A todos vosotros también, vosotras, gracias por estar aquí tomando apuntes o notas mentales. Y a todos los que nos seguís en B-Talent, os esperamos en breves momentos, en 15 minutos, con la siguiente sesión, el siguiente panel, B-Key Talent. Hasta ahorita. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro.
Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona.